Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Bienvenidos socios del club, amigos, bienvenidos todos. Estamos aquí en la cuarta entrega del Premio Libertad 1812, que el Club Liberal 1812 de Málaga entrega desde hace 4 años consecutivos. Y se premia a todo aquel que lucha, en este caso durante toda su vida, por las libertades individuales. Y este año ha recaído en la figura de don Antonio Escotado Espinosa. Paso la palabra ahora al presidente del club, Rafael O'Donnell. Buenas noches, señoras, señores, señor primer teniente alcalde del ayuntamiento, don Carlos Conde, amigos todos, gracias por acompañarnos una vez más nuestro especial agradecimiento a Unicaja por cedernos este salón. Voy a ser muy breve para dar paso cuanto antes a nuestro premiado. Un año más, ya van 4, el Club Liberal 1812 de Málaga otorga el Premio Libertad 1812, premio con el que este club quiere agradecer a personalidades de los más variados ámbitos su trayectoria vital basada en el conocimiento, la coherencia, tolerancia, respeto e independencia frente a lo que nos rodea. El primero se le concedió a nuestro presidente de honor, don José García Castillo, al que desde aquí deseamos su pronta recuperación. El segundo fue para nuestro querido escritor, poeta y articulista malagueño, don Manuel Alcántara. El tercero a don Albert Boadella. Y este año, siguiendo la estela de ilustres personalidades premiadas por este club, le ha sido otorgado a don Antonio Escotado, filósofo, ensayista, profesor universitario y un liberal en el más amplio sentido del término. Ni que decir tiene el honor y el prestigio que ha supuesto para nosotros que don Antonio Escotado haya aceptado este modesto premio, por lo que estamos profundamente agradecidos. Como nuestro propio nombre indica, somos deudores de la Constitución Gaditana de 1812, la célebre Pepa, de efímero recorrido, pero de hondo impacto por lo que tuvo de innovador. Incluso me atrevería a decir, situándonos en el contexto, por lo que tuvo de revolucionario, en cuanto que nos otorga la condición de ciudadanos y por su trascendencia como fuente inspiradora en el desarrollo de las libertades en Europa y América, dando paso a lo que algún historiador ha llamado el joven liberalismo europeo frente al antiguo régimen. Nuestro club inicia su andadura en 1982 con el objetivo fundamental de difundir, en la medida de lo posible, ideas liberales, sirviendo de tribuna donde conocer y debatir sobre todo aquello que nos interesa, nos atañe o nos preocupa, en un ejercicio de libertad individual frente a cualquier forma de poder, imposición o totalitarismo, y puesto que todo empieza en uno mismo, dejando de lado el tutelaje, aspirar a ser más libres, responsables e independientes. Ese es nuestro compromiso. Aprovecho para recordar que el pasado 6 de septiembre hizo 206 años de la jura de la Constitución de 1812 en Málaga. Y me gusta recordar el artículo 13 que dice: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Y sin más, doy paso a nuestro vicepresidente, don Jesús Pérez Lanzá, que nos presentará a nuestro premiado, don Antonio Escotado. Muchas gracias, Rafael. Bueno, yo voy a intentar ser breve porque aquí hemos venido a escuchar a don Antonio Escotado, pero voy a ver si lo consigo. Antonio Escotado nace en Madrid y muy pequeño se traslada a Brasil, donde su padre fue nombrado agregado de prensa. Regresa en 1956 a una España gris y ñoña que contrasta con el paisaje tecnicolor y vivo de Brasil. Estudia filosofía y, aconsejado por su padre, estudia Derecho. Termina Derecho. Recibe el doctorado con su trabajo La filosofía moral del joven Hegel, que junto con La conciencia infeliz son sus obras iniciales. Había ingresado en 1964 en el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, donde constata que España se va incorporando a la modernidad.
Tanto se incorpora a la modernidad que en 1970 pide una excedencia, en principio por 2 años, y se larga a Ibiza, como pionero de la vanguardia contracultural de la época, abriendo la famosa discoteca Amnesia en 1976. Por cierto, Walter Benjamin también anduvo por allí experimentando en el 32. En esta época, como buen políglota, traduce más de 40 obras. Reingresa en la UNED en 1980 como profesor de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales. Un episodio provocado le recluye en un panóptico de Cuenca, donde tiene tiempo y tranquilidad para la investigación. Y desde entonces no ha dejado de escribir y publicar Realidad y Sustancia, Ramera y Esposa, siendo premio Anagrama con El espíritu de la comedia y premio Espasa con Caos y Orden. Más de 22 obras, algunas tan intensas como la Historia General de las Drogas, otras, yo creo que tan vitales como 60 semanas en el trópico, quizás un punto de inflexión en su obra, y se prepara, y es una preparación para la decisiva Historia del Comercio, Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, en 3 tomos que creo que es de lectura imprescindible en esta época. A mí me gustaría subrayar algunos rasgos de la personalidad de Antonio, con todo el respeto. El primero sería la pasión que tiene por el estudio. Yo creo que, y él lo dice, que es una forma de devolver el amor que recibió de sus padres haciendo el esfuerzo por estudiar. Y estudia con una voluntad de saber que él humildemente llama curiosidad y asombro. Pero es la voluntad de saber, ¿no? Desde la filosofía hegeliana, los empíricos y liberales como Hume, Locke, Adam Smith, economistas, Freud, químicos, en fin, el conocimiento como una pasión necesaria. Pero además siempre indaga en datos específicos de cada uno de los autores. Es decir, puede leer materialismo y empiricismo y luego decir, pero ¿cómo era aquel tipo? ¿De qué vivía? Y entonces lo hace muchísimo más ameno y se entiende mejor la obra, ¿no?, de cada uno de los autores. Habla, por ejemplo, de Max Weber, La ética protestante, el nacimiento del capitalismo, la política como vocación, historia de las profesiones. Y como el que no dice nada, dice, bueno, por cierto, estuvo 20 años con un severo tratamiento psiquiátrico, cosa que yo no sabía, y me asombró. Nos descubre que Marx era un fino sablista, no solamente viviendo a costa de Engels, sino del poeta Heine y de Christopher Wolff. Y Philip, que era pariente, no lo sabían, pero esto efectivamente. Padrinos. Que Lenin vivía del estipendio de su madre, de su hermana y de los atracos que hacían Stalin, que financiando el partido bolchevique. Y oh sorpresa, lo hemos hablado antes, el millonario Alexander Parbus financia al partido bolchevique, seguramente con el conocimiento del Estado prusiano. No el Estado prusiano, a quien les dio hasta 50 millones de marcos oro. Entonces pasó el partido bolchevique de 120 miembros a más de 200.000, porque en la Rusia de 1917, que acababa la guerra, figúrate la miseria que reinaba, entonces 50 millones de marcos oro. Estamos hablando de metálico oro. Pues claro, compraba lo que fuera, abría lo que fuera. O sea, pasar de 120 a 200.000 en 15 días ya te lo dice todo. Permíteme que siga, Antonio. Por favor. Porque otro de los rasgos de Antonio es la valentía. Más allá de lo políticamente correcto, es capaz de indagar y de desestructurar discursos que todos tenemos mucho respeto y no abordamos. Entre ellos, algunas verdades y un ajuste de cuentas con el comunismo. Es cierto que en España hay pocos teóricos marxistas, que yo conozco a Adolfo Sánchez Vázquez, quizás Sacristán Luzón, Paco Fernández Güell, Juan Ramón Capella, toda esa escuela, pero menos hay que lo hayan podido criticar y desestructurar y ver los saltos ideológicos que tiene. Pero para eso hay que leerse, lo que es no hay que tomárselo con paciencia. Bueno, me lo tomé yo con paciencia. Hablando de las clases sociales, que otro de los temas, sabemos que Carlos Marx en el libro tercero del Capital, capítulo 52, tiene solamente una página y media. Yo tengo la de Wenceslao Roste, la de Fondo Cultura Económica, y habla de las clases sociales solamente página y media.
pues no se atreve a estructurar ni a descubrir más sobre las clases sociales desde el punto de vista empírico, de extracción de cuál es la movilidad de las propias clases sociales. Sin embargo, aunque existen los conflictos concretos, y esto es cierto, existe el conflicto de índole laboral, y no solamente laboral, sino de otro tipo de índole social, no pueden ser traducidos inmediatamente como expresión de la lucha de clases. En Carta Weidemeyer, en 1852, dice que Marx no descubre las clases sociales, ni descubre la lucha de clases. Lo que él descubre es que la lucha de clases termina en la dictadura del proletariado, y una vez que termina la dictadura del proletariado, estamos en una sociedad sin clases, es decir, el paraíso en la tierra. Es un salto ideológicamente y discursivamente infumable. Hay una cuestión que es el manifiesto de 1848, Marx habla de dos clases sociales, burguesía y proletariado. Sin embargo, abre un portillón que dice, bueno, también son aliados del proletariado aquellos ideólogos burgueses que pertenecen a la facción de clase burguesa, pero que han sido capaces de elevarse a la comprensión teórica del movimiento, del movimiento histórico. Claro, por ese portillón entran todos los teóricos marxistas y no marxistas, e incluso los revolucionarios profesionales, que incluso como Stalin y Mao no tienen que leerse al Capital, que ni se lo leen, ¿no? Tan exento. Otro tema, ya voy terminando, Antonio, otro tema interesante es la búsqueda del sujeto revolucionario. De entrada aparece Carlos Marx en el proletariado. Genial. Luego es el proletariado y aliado con el campesinado. Describe perfectamente cómo la nueva política económica, la NEP. Luego Stalin se la carga y vuelven otra vez a sacarlo porque es la necesidad del propio campesinado. Después el sujeto revolucionario ya no sería la Alianza Obrero-Campesina y las fracciones de clase de la pequeña burguesía con los frentes populares. Ya va ampliando. En el populismo bolivariano y peronista, con sus ideólogos Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, ya es el pueblo, es transversal, ya no se habla de clase, ya es el pueblo en general. Pero por último, según los recientes teóricos marxistas, el sujeto revolucionario ya no es la pertenencia de clase ni su posición en la lucha de clases, sino que es el propio sujeto, el individuo, en cuyo inconsciente pulsional ideológico está inscrito el capitalismo, de forma que se explota a sí mismo. No es una broma, esto lo dicen muchos teóricos marxistas. Tanto rodeo y tanto sufrimiento. Es lo último. Sí. Tanto rodeo y tanto sufrimiento para volver al individuo, al sujeto libre, al hombre nuevo que reclamaban los socialistas utópicos, incluso el último ley. Yo más. Termino, Antonio. La principal cualidad, en mi opinión, de Antonio Escotado es su compromiso cívico con la virtud, con la honradez, con la honestidad, el esfuerzo, la valentía, el estudio, el respeto, la tolerancia, que conforman una difícil ética laica no impuesta ni coercitiva, sino arraigada en el ser sin esperar promesa, que ha presidido su encomiable apuesta por la libertad. Pero mejor, oigámosle. Adelante, Luis. Jesús ha dicho, bueno, gran parte de las cosas que yo quería oír. Y estoy encantado y le agradezco muchísimo la presentación. También a los presentes, a quienes no conozco, pero que claro, ¿cómo no voy a agradecerles que Málaga me acoja y diga que he querido ser un hombre libre? He querido ser un hombre libre, ciertamente. Y ahora ya muy mayorcito, rondando los 80, pues recibo estas, en el fondo, considero que son los frutos de aquello que sembró mi afán por la libertad cuando tenía 15, 20 años y empezaba a buscarme, porque buscarse es muy difícil, sobre todo si uno se busca a través de lo que le dice su papá o su mamá o el Estado. Hay que buscarse por sí mismo y eso no siempre es sencillo. Heráclito, en uno de los fragmentos fundamentales, dice: me he buscado a mí mismo. Siglo y medio después, Sócrates dice: para buscarte a ti mismo es necesario que seas tú mismo el que busque. Para entonces el oráculo délfico había dicho que el único hombre de la Hélade que era sabio era uno que andaba por Atenas muy feucho, con grandes bolsas debajo de los ojos, con aspecto de sileno,
que era pues, una figura de mitología griega, un semidios, básicamente lascivo y ebrio. Pues este hombre feo que caminaba en las calles, Sócrates, el oráculo de Delfos, antes de que se hiciese conocido, dijo: es el hombre más sabio. ¿Por qué lo dijo? Porque ese hombre iba diciendo por la calle: solo sé que no sé nada. Pero al mismo tiempo le decía a todos: conócete a ti mismo, pero no te olvides, tienes que conocerte a ti mismo por ti mismo. Era una responsabilidad, para mí lo ha sido siempre. Ahora ya viejo, en el declinar de la vida, les reconozco que, por ejemplo, he llegado a una edad donde desearía quedarme frito ahora mismo de un infarto masivo o cerebral o cardíaco, porque en algún momento hay que terminar, y agarrarse a la vida cuando la vida se despide de uno no puede ser más que un negocio para una medicina corrompida. Pero bueno, tampoco es cuestión de ponerse en asuntos fúnebres en modo alguno. ¿En qué sentido me ha venido a mi bien intentar ser libre? Pues bueno, aparte de tenerlos a ustedes aquí, poderles decir algunas cosas más concretas. Jesús ha mencionado las clases en Marx. Esto es un tema que yo he dedicado unos 20 años de mi vida full time. Full time quiero decir sin sábados ni domingos, 14, 15, 16 horas diarias dedicadas al tema. Digo, sin fines de semana ni vacaciones, 20 años. Bien, ese tipo de cosas que da tiempo para comer y tratar a los amigos de vez en cuando y tal, sí que da tiempo, se lo aseguro yo. Pues entonces aumenta de tal manera la información que 2 veces en la trilogía estuve a punto de dejarle por borrachera de datos. Por ejemplo, en relación con el romanticismo y el utilitarismo, llegué a aumentar de tal manera la información que entre Dickens, por ejemplo, románticos, y Víctor Hugo, románticos, y luego, pues yo qué sé, James Mill, su hijo John Stuart, y sobre todo Bentham y Ricardo, pues ya me emborraché. O sea, digo, ya, de aquí no paso. O sea, me los había leído todos. Ricardo es el único autor que me ha hecho dormirme leyendo, pues soy muy resistente. Soy como repelente niño Vicente. Esto que ha dicho Jesús antes es verdad. Quise devolver el amor de mis padres, demostrándoles que era capaz de leer los libros más rollos de la biblioteca. Y lo hice desde pequeño. Y luego venía a casa a cenar Marañón, por ejemplo, una eminencia que me dejó una huella imborrable en la vida. Y papá, que era tonto del bote, le decía: mi hijo sabe mucho más que yo debía tener como 9 o 10 años, y sabe mucho más que yo, y de lo que fuere. Y el pobre Marañón, avergonzado, claro, hacía alguna pregunta, y que yo no sabía contestar, por supuesto, porque Marañón era muy inteligente. Y sin embargo, pues, me dio apoyo, no me desencaminó por completo en aquellos casos. Entonces, las clases en Marx. Da la casualidad que aquellos 20 años me han dado tiempo de saber ciertas cosas muy concretas. Jesús ha mencionado que en el manifiesto de 1848 de Marx Engels se dice que el mundo está dividido entre los intereses incompatibles de 2 grandes clases: el proletariado y la burguesía. ¿No? Por evidente. Estamos en 1848, es el año milagroso de las revoluciones. Hay revoluciones en Budapest, en Viena, en Venecia, en Berlín, en Londres, en Madrid. Las hay en todas partes. Es el annum mirabilis de la revolución, 1848, y muy pocos meses después estalla la Comuna de París, que es sangrienta, brutal. Es la primera gran rebelión después de la Revolución Francesa. Bueno, Marx dice que hay 2 grandes clases. Cuando Marx habla de clases, es un sinvergüenza que confunde clase con estamento. Entonces, cada vez que dice clase, está queriendo decir un sitio donde tú no puedes salir. Igual que si eres un intocable, un brahmano, un kshatriya. En la India, los estamentos
son la ley de la cuna. Allá donde naces, allá morirás, hagas lo que hagas. Por ejemplo, al príncipe no se le permite arruinarse porque es un príncipe y significaría hacer poco digna la función principesca. De modo que entre sus amigos y sus familiares a lo mejor degüellan al príncipe por portarse muy mal, pero para nada lo van a reconocer hacia terceros. O sea, olvídese, eso es el mundo estamental. Marx es un mentiroso, un sinvergüenza, que cuando habla de clases está queriendo decir estamentos. Y entonces dice el proletariado como si fuese lo mismo que los intocables en la India, por ejemplo, o que los comerciantes en la India. No es cierto, es mentira. Y en esa misma época, por ejemplo, El Capital se publica el mismo año que Los Miserables de Víctor Hugo y Historia de dos ciudades de Dickens, o algún otro libro de Dickens. Estoy seguro de lo de Víctor Hugo, no estoy tan seguro de lo de Dickens, pero como Dickens era tan prolífico, seguro que no me equivoco tampoco. Habrá algún otro libro de Dickens de la época. Entonces está hablando de que el proletariado es eso, es una casta, y tú naces y mueres proletario. Sin embargo, el más mínimo análisis de ese segmento social demuestra que es la movilidad misma. O sea, primero son campesinos serviles, siervos de la leva, es decir, personas que al nacer no tienen derechos más que los reconocidos por su señor local, y que esa gente, aprovechando que de repente empiezan fábricas y talleres, recuerden que la legislación gremial vigente casi 9 siglos hasta entonces prohibía empresas con más de 7 personas: el maestro, los oficiales y los aprendices. No podían pasar de eso. Fue el famoso Statute of Monopolies de 1625, inglés, el que dijo: se acabaron las empresas limitadas a 7 miembros. Los gremios patalearon y patalearon porque se jugaron la vida, pero la perdieron. La ganaron entonces los comerciantes en Inglaterra. Hablamos de 1625. Bueno, este canalla, escribiendo en 1848, se le olvida que la llamada clase trabajadora son campesinos que han decidido liberarse del vínculo feudal, que entre otras cosas incluye derecho de pernada. Hasta esos niveles estamos hablando. Entonces se olvida eso. El señor Marx olvida eso y presenta al proletariado como una casta. No lo es, para nada. Es la movilidad misma. Si luego miramos la estadística de los 100 principales empresarios del siglo XIX, veremos que el 99% son gente muy pobre, como Robert Owen o como Carnegie, que inician su vida profesional con una escoba limpiando desechos de algún taller. Familias enormes, niños que empiezan a trabajar a los 9 y los 10 años. Así es Owen, así es Carnegie. Pues no es eso, no hay movilidad social. No es que los 100 principales empresarios vengan del pueblo bajo, no. No es que los proletarios vengan voluntariamente del campo para liberarse de la servidumbre y jornales solo estacionales, no. Es que son estamentos, pero yo lo llamo clases. Ahora, espérense unos años, espérense a 1867. Marx agoniza con aquellos puros enormes que se fumaba y se comía a la vez, porque Marx era insaciable, tanto fumando como comiendo el tabaco. Entonces se da cuenta que no ha escrito nada sobre las clases sociales. No solo no ha escrito nada, que sus íntimos amigos de la época de París, Agustín Thierry, Charles Comte, estos dos fundamentalmente, pero hay 3 o 4 más grandes periodistas de la época, han estudiado a fondo, desde el siglo XI al siglo XVII, cómo los estamentos desaparecen en Europa debido a la revolución comercial iniciada en el siglo XII con la letra de cambio
y la contabilidad de partida doble y algunas otras reformas, fundamentalmente poder mover el dinero sin que se vea. Pues Charles Comte y Agustín Thierry, que son profesores de la Sorbona en tiempos de Marx, han hecho un trabajo exhaustivo donde muestran cómo el estamento se ha convertido en clase. Marx es suficientemente sinvergüenza como para en algunas cartas, incluso en algunos escritos, reconocer que existen Thierry y Comte. No digo Augusto, Charles Comte. Y que estos hombres han trazado el mapa sociológico, antropológico exacto, que define cómo, a través de la conversión de una sociedad clerical militar en sociedad comercial, los estamentos se convierten en castas. Marx era todo menos un tonto del culo. De modo que esto solo puede atribuirse a mala voluntad, malevolencia, a, digamos, sesgo, más precisamente odio, resentimiento, como cuando se afeitaba y le tenía aquel furúnculo y cuenta a Engels que saltó hasta el espejo y dijo: así pagará la burguesía mis antrax. Bien, era un alma de esa índole. Pues bueno, aquel día antes de morir estaba ya ahogándose con sus flemas. Compró un cuaderno de anillas que tenemos, conservamos. Entonces le puso como nombre Las clases sociales. Se puso a escribir y tiene ustedes el capítulo 52, Capital, volumen 3. Es el capítulo final de la obra. Léanselo. Verán que allí dice: clases. Si se toma clase como aquello que deriva de la fuente de ingresos, las clases son miriádicas. Hay miles de clases. Sin embargo, él se había hecho célebre y había creado la religión política llamada comunismo científico, diciendo que no, que solo había dos clases, y confundiendo clase con estamento. Uno de los frutos de mi trabajo ha sido descubrir esto que acabo de contarles, que por supuesto no necesita más comentarios. Se sostiene a sí mismo. Yo lo necesitaba, porque yo milité, fui lo bastante tonto como para militar, como para ir a la embajada de Libia, a la embajada de Irak, donde financiaban a las fuerzas terroristas españolas, de donde salió la ETA, donde saldría más tarde el FRAP. Conozco esos ambientes, gentes pequeñas que se dan autoimportancia, estimuladas por mucho dinero de canallas. Bueno, la vida me ha beneficiado y respetar aquella tontería del repelente niño Vicente me protegió de creer mentiras. Me hizo buscar y al buscar encontrar. Ustedes ahora me dan la alegría de estar aquí presentes. Yo tampoco quiero molestarles más con cosas que son forzosamente improvisadas. Les recomiendo que en su vida empleen los minutos de su tiempo correctamente. Correctamente significa informarse de cosas que no son uno mismo. El ombligo no es un objeto de conocimiento. Pasamos ahora a ver el vídeo presentación, homenaje a... Digamos que estamos hasta las pelotas de la corrección política. Vemos que detrás de ese buenismo hay por una parte crueldad, por otra parte idiocia y por otra parte, pues eso, el viejo autoritarismo. Cuando preguntaban ¿qué es la revolución sexual? Follar mejor y con gente más digna. El problema de droga del mundo es una combinación de ignorancia, hipocresía, cobardía y subvención de profesionales, de arrepentidos profesionales que naturalmente reproducen el asunto por los intereses que tienen. Las cruzadas siempre contribuyen a exagerar, multiplicar y corromper aquello que ellas mismas pretenden solventar. ¿Cómo se puede negar que el origen
de la criminalidad salvaje y organizada, de la corrupción de los estados, de la implicación de las policías y los ejércitos, es una consecuencia directa de la prohibición. ¿Quién puede negar eso? Marx es un impostor completo, en todos los casos. Un farsante, un hombre que ha vivido siempre de los demás. El concepto eje del pensamiento de Marx es clase social. Pero tiene tal mala fe que no llama clase social a la clase social. Lo que él llama clase social son castas. Y es lo que acaba de desaparecer desde el Renacimiento. Es decir, en vez de haber la inmovilidad de la cuna, donde tú si nacías villano, te morías villano, y si nacías noble, morías noble, eso fue sustituido por la sociedad comercial. O sea, la obra de la burguesía fue crear clases sociales móviles, donde la suerte y el mérito influían. Porque naturalmente en las castas olvídate de la suerte y olvídate del mérito. Pues bueno, la inaudita cara dura de este hombre es hablar de que, decir, enunciar que el progreso es algo realizado a través de una lucha de clases, cuando él no está hablando de clases, está hablando de castas. Lo que pasa es que el comunismo ha presentado el fascismo como lo contrario de él. Por lo tanto, son totalmente idénticos el programa de Hitler, Mussolini y Lenin. Entonces resulta que en un país donde había a lo mejor 5.000 empresarios, pues todo se reduce a un solo empresario, señor Lenin, señor Fidel Castro, señor Mao. Y como dicen en la mini, cartucho al cañón. Que el comunismo es la ideología conservadora por excelencia. El comunismo no quiere saber qué pueda salir del cambio. O sea, él quiere hacer una revolución completa, ¿para qué? Como él mismo lo aclara, pues para poner últimos a los primeros, lo cual solo se puede hacer mediante un cataclismo de violencia y arbitrariedad. ¿Pero por qué? Porque lo que no quiere es el cambio gradual, la evolución la indigna. Aunque Engels quemó 1 millar de cartas entre ellos, no quemó 2 o 3 donde él pone su corazón en que Alemania invada Rusia y acabe con Rusia, porque le parece que Rusia, el pueblo eslavo, es una mancha, un estigma en la condición humana y que lo mejor que puede hacer es desaparecer. El propio Marx, cuando ve que la gente empieza a hacer caso de los disparates con los que empieza el Capital, aquella definición de la mercancía diciendo que ¿qué es esto? De que va a haber valor de cambio. No, solo puede haber valor de uso. En Rusia es el único lugar donde ese despropósito tiene algún tipo de lector. Y entonces, claro, ante eso cambia Marx y se pone a estudiar ruso. Y como era un eminente políglota, yo creo que en 3-4 meses es capaz de leer ruso. Que sí, que puede ser el protocomunismo y que entonces en Rusia no hace falta revolución industrial. Muy graciosa aquella carta donde le dice a Engels que se ha estallado un furúnculo y ha saltado el pus hasta el espejo. Y dice, así pagará la burguesía hasta el final de sus días mis furúnculos. Dice, textual. Tenía muy mala naturaleza. Él vivía envuelto en la nube esa de tabaco y alcohol, donde estaba sumido, y sobre todo de rencor, de resentimiento profundo, esa sensación de que no sirve para nada, de que se le ha muerto su hijo Edgar a los 8 años. Encima tiene la arrogancia de decir que va a hacer un paraíso mucho mejor que el que perdieron Adán y Eva. Es increíble que hayan ensayado la vía de Marx fácil 60-70 países, algunos durante 80 años como la USA, y que a todos les haya ido no mal lo siguiente. Y sin embargo, ahí están. Es que es una religión. A todos los caciques y jerarcas que reinaban en el mundo, y les ha metido miedo y ha obligado a los liberales a ser liberales y a los demócratas a ser demócratas, y que en ese sentido su máxima de contribución a la historia universal es obligar a las democracias liberales a ser democracias liberales realmente. A pesar de que historiadores de la talla de Gibbon meten la gigantesca pata de decir que la causa de la decadencia del Imperio Romano es el cristianismo, es todo lo contrario. El cristianismo es lo que permite a Roma durar 3 o 4 siglos más con un régimen tan ruinoso como una sociedad esclavista. Odiar la individualidad
que es lo que hacen todos los igualitarismos, es inútil. Pero además de inútil, implica unas operaciones de crueldad que la humanidad no estaba acostumbrada a presenciar. La diferencia entre el comunismo del Sermón de la Montaña, que es un comunismo del amor, al comunismo científico, que aparece con el manifiesto de 1848, es que el resentimiento, el odio, que en definitiva en el Sermón de la Montaña, en el Evangelio, es al más acá, a este valle de lágrimas terrenal del cual se espera salir para llegar al cielo. El comunismo científico tiene la increíble insolencia de querer crear el paraíso en la tierra. Y al fin, esto es lo que yo voy descubriendo por ahora en el tomo 3 de mi investigación, consigue la forma más parecida, jamás ensayada, al infierno. No es fácil cambiar de idea, sobre todo cuando has llegado a pensar, daría mi vida por matar a Franco. Date cuenta de que Franco es un pequeño dictador comparado con lo que ha habido. Franco tuvo una época de dictadura, pudieron ser los 5 primeros años, que yo no conocí porque yo estaba con mi familia en Brasil. Y cuando yo llegué, en el 56, ya empezaba la época de dictadura blanda, y lo que este país era ñoño. O sea, eran curas, monjas, el gran tema era la represión sexual. Mandaban mucho los militares, pero no tanto como para intimidar, muchísimo menos, por supuesto, que en Cuba o en la Unión Soviética. No, era un país ñoño, que no sabía bien qué hacer, pero que tenía una intensa vocación de unirse a Europa y unirse al mundo occidental. He explicado varias veces que, a mi juicio, la derecha desapareció con la Segunda Guerra Mundial y se hizo centro. ¿Por qué sigue existiendo? Pues porque la izquierda necesita un reflejo especular. Cuando la izquierda se dé cuenta de que ella tiene que evolucionar como evolucionó la derecha, empezaremos a estar en una situación realista, en una situación pragmática y a entendernos. Pero es que, claro, no nos vamos a entender tan fácilmente porque no es una cuestión de programa, no es que difiramos en esto o lo otro, sino que es una cuestión de emociones. O sea, ciertas personas odian a otras y no lo ven muy claro por qué y se buscan la justificación que sea. Y si de repente esa justificación falla, aparece otra. Lo que no se puede suprimir es el odio. Lo que se distribuye como memoria histórica directamente es una colección de embustes. Ahí el sesgo es máximo. Porque la libertad lleva consigo de asunción del riesgo, de comprender que gran parte de los hechos son inciertos, que no mandamos sobre el mundo, sino que más bien el mundo manda sobre nosotros, y que todo lo que nosotros podemos hacer respecto de eso es ir ensanchando la autonomía de nuestros deseos. Pues bueno, parece que ha habido épocas donde se ha amado más la libertad que esta. Lo que hay que hacer es informar a las personas. Por un lado, darles la libertad de elegir, porque al fin y al cabo no son niños pequeños, no son párvulos, sino que son ciudadanos con derecho a obrar autónomamente. Pero por otra parte, claro, si la clase médica, la clase farmacéutica, la clase política colabora en este gigantesco engaño, en este fraude a la ciudadanía, lo único que pueden hacer los ciudadanos es oponer a la barbarie conocimiento, oponer a la tiranía autonomía. En definitiva, responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad. ¿Saben ustedes cuál es la palabra contraria a responsabilidad, a mi juicio? Victimismo. No ha salido la palabra todavía. Pero me temo que gran parte de lo que se ha dicho hasta aquí y de la gran parte de lo que se sigue diciendo no es más que victimismo. Un poquito de coraje. Honrémonos a nosotros mismos. La desolación de haber pensado que el bien estaba allí, cuando luego la experiencia nos demostraba que estábamos equivocados. Entonces hemos sufrido mucho. Yo no sé hasta qué punto ha sufrido Federico, yo sí. Releerlo, estar abierto a cambiar de ideas. Mira, a mí me ha dolido, creo que más que a nadie, de cambiar de idea, porque había puesto tanto corazón, tanta esperanza en que el comunismo fuese la forma moderna del humanismo, que cuando pura y simplemente la experiencia demostró que me había equivocado, pues primero me abstuve,
durante varios años. No dije nada, ni siquiera a mi círculo inmediato. Y luego dije, aquí tengo una responsabilidad conmigo mismo y con los demás. Y ahí está, trabajé 20 años y escribí Los enemigos del comercio. Yo he sido más rojo que la muleta de un torero. Lo que pasa es que, claro, estudiar me ha hecho cambiar. Creo que el verbo estudiar todavía no se ha conjugado todo lo posible. En realidad el verbo estudiar es lo único comparable al verbo amar. Aplaca el odio, amansa al animal y le permite pulirse. Porque el mercado representa libertad, porque el mercado es la autonomía, la voluntad. Es decir, que no me fuerce usted a comprar, ni me fuerce usted a vender. Yo compro o vendo lo que me dé a gana. Y esto no, es que el de dejar que el otro sea libre es quizás la gran asignatura pendiente de la... Un momento, Antonio. Primero vamos a hacer la entrega del premio Libertad 1812, después va a haber turno de palabras y vamos a poder todos preguntar. Entonces, le doy la palabra al presidente. Bueno, yo antes de proceder a entregarte el premio, Antonio, me van ustedes a permitir decir lo que el premio Libertad 1812 para nuestro club simboliza la Jábega. Voy a leer un texto. 3000 años de historia amparan a la Jábega, símbolo de Málaga y de la libertad que entraña su gobierno. La lucha del marengo contra el mar, protegido con los ojos pintados en la mura de su Jábega, navega contra los vientos, las mareas y los vaivenes de la vida. Ojos sagrados milenarios que observan los peligros, muestran el camino, iluminan la verdad con la sabiduría y clarividencia cristalina que te llevan a buen puerto. Así son nuestros premiados, buscadores de la verdad y luchadores de la libertad. Las mareas y las tempestades no desvían el rumbo que marca su compás, alarmando sobre las rocas que pueden encontrarse en la deriva de la vida. Antonio Escotado es la Jábega de nuestro tiempo, convulso y necesitado del faro que nos guíe en la noche. Me parecía correcto. Agradezco infinitamente tanto a los organizadores, reconozco que todavía más a los organizadores que al público. Antonio, ¿te parece que empecemos con el turno de palabras? El turno de preguntas. Sí, buenas noches. Gracias por su presencia y quería preguntarle, dado que el liberalismo económico tiene como principal doctrina la libre empresa, ¿cree usted que actualmente en España existe la libre empresa? Por ejemplo, usted crea una empresa, yo creo otra, a usted le dan 1.000 millones la Junta de Castilla y León o la de Asturias o la de Galicia, o el Estado de mis impuestos, y pasa como esta. Echa 500 trabajadores y cierra, después de que ha chupado la pasta. Los daneses. La multinacional usa 1.000 trabajadores a la calle en Avilés y Galicia y en Coruña. ¿Le parece que esto es libre empresa o un capitalismo financiero que llaman liberalismo, pero que a mí me parece satrapía, pura satrapía? ¿Cree que en España actualmente deberían existir leyes que al menos hagan devolver los 1.500 millones que nos han robado estas empresas que vienen 10 años para trincar la pasta? ¿No son más bien financieros que empresarios? Yo tengo que empeñar mi propia casa con 10 obreros y si no pago al banco el dinero, me mandan a la puñetera calle. En España creo que actualmente no hay liberalismo, hay satrapía financiera, no empresa. Gracias. ¿Qué opina usted de esto? Me parece muy interesante lo que usted dice. Sin el tránsito del metálico al papel moneda, de la moneda que valía en sí misma, a la moneda de confianza, que se llama también de fiat, no se hubiera podido hacer las inversiones masivas que destruyeron la estructura gremial formada por 7 miembros máximo en cada actividad productiva, aunque luego esos 7 se convirtieran en 77 por la zona, y eso fuera el gremio de tejedores de panas gruesas, y luego hubiera un gremio de tejedores de panas finas, y también otro de franelas gruesas y finas, etcétera, etcétera. En definitiva, la soberanía era del productor, y de un productor que individualmente no era nada, porque eran 7 tíos, pero que gremialmente, distribuido
a través de las famosas cartas patentes. Patentes significa publicadas. O sea, que tenían en la puerta de las empresas un cartel que decía: esta empresa tiene carta patente. Quiere decirse que sus procedimientos de elaboración no pueden ser imitados por ninguna otra y no se puede crear ninguna empresa con más de tantos miembros en esta zona, salvo que lo apruebe la presidencia gremial, que era un grupo formado por una serie grande de empresarios gremiales. Entonces era claramente la soberanía del productor, que fijaba los precios calculando con precisión a la centésima la cantidad de producto que se iba poniendo en el mercado en cada una de las ramas. Esto fue hasta el Estatuto Inglés de 1625, que les mencioné antes, donde aquel famoso magistrado inglés argumentó que no, que lo que había que hacer era sustituir las patentes antiguas, que eran: yo te aseguro continuar como estás sin cambios y que no tengas rivales, a justo lo contrario. Durante 50 años vamos a premiar a cualquiera que invente una forma nueva de hacer lo que tú haces, y además le vamos a admitir que emplea a todas las cantidades de personas que pueda pagar y asegurarnos que paga, si no irá a la cárcel por deudas. En aquella época las deudas eran cárcel 100% de los casos. Bueno, el Statute of Monopolies en Inglaterra luego reverberó en todos los lagos y mares del mundo y acabó triunfando. Nunca podrá desprenderse de que viene el dinero de fiat, del dinero de confianza, no del dinero real. Y que por tanto se crea un diferencial muy fuerte entre el interés, digamos, vigente en un mercado y el interés que gana realmente cada empresa en cada sector. Que es un asunto que, bueno, los bancos que van llevando las cuentas corrientes de las empresas lo saben en detalle, sobre todo si unen sus informaciones, pero ¿qué se está ganando en cada rama, en cada periodo de tiempo? Eso está tirado, saberlo. Pues eso es el interés real que están rentando las empresas. Eso es el rendimiento. Eso es cómo va en cada territorio. ¿Interesa eso? Me temo que no. Lo que interesa es el interés nominal del dinero. ¿A qué precio están dando los bancos el dinero? ¿Qué interés debo dar para que me den o un préstamo personal o un préstamo comercial? ¿Se está tomando en cuenta la mediana de beneficio de los sectores en zonas determinadas por tiempos determinados? No. ¿Quién lo puso de relieve? Knut Wicksell, el maestro de Hayek, aproximadamente en los años 15-20 del siglo XX. De la lectura de Interés y Precios, un tocho de 800 páginas de Wicksell, sacó todo su trabajo Friedrich Hayek, que con bastante independencia respecto de la Escuela de Viena, que a través de Mises y Menger le habían insuflado una serie de principios, pero en modo alguno una precisión como la que acabo de narrarles, la diferencia entre el interés real y el nominal del dinero. O sea, por €1, ¿cuántos céntimos le sacas o pierdes en cada zona por momento? Y en cada zona por momento, ¿a cuánto te están dando el dinero los bancos? ¿Y a cuánto está redescontando el dinero? Esto es lo fundamental, el banco emisor, que es el que de alguna manera regula todo. Bueno, la empresa moderna viene del dinero de fiat. Usted estaba indignado, bueno, justificadamente, porque 1.500 millones aquí, 1.500 millones allá, están jorobando la vida de miles de personas que han puesto pues sus desvelos, su interés en sacar adelante unas cosas que saben que benefician al conjunto, que no vienen a robarle nada a nadie,
pero que claro, se distorsionan brutalmente. Yo les sugiero que se distorsionan debido a que se consiente la diferencia entre el interés natural y el interés nominal del dinero. Esto es muy fuerte. Eso significa que hay que tener banqueros competentes, tan honrados y devotos como los filósofos, los pintores, las gentes de honor y de vocación, que hacen las cosas por servicio a los demás. ¿Y cómo es esto de servicio a los demás? Señores, muy clarito, nos vamos a morir todos. Tenemos que tener buena cara cuando venga la señora de la guadaña. El que no haya hecho bien está hundido y todos moriremos. Sin duda, preparémonos para morir ¿cómo? Con honor, con dignidad, obrando el bien. Si no, la señora guadaña nos va a coger como ratas en un barco incendiado. No, cuando toca despedirse uno se despide. Que no te despides, ya te van a despedir, no te preocupes, eso seguro. Diga. ¿Sí? Antonio, es un placer exquisito el contar contigo aquí y compartir contigo. Yo he compartido cientos de horas leyéndote, pero tenerte físicamente es un placer. Y todo lo que nos has contado, los que te seguimos desde hace tiempo, más o menos, aunque no con la profundidad con que tú manejas todo el contenido intelectual que tienes, pero más o menos navegamos en superficie. Pero yo quisiera que nos hablaras y nos dijeras algo de la situación actual del país, de lo que tú ves, del futuro que nos espera, y yo siento muchísimo que una persona de tu capacidad humana e intelectual no tenga mucha más preeminencia en primera escena. Yo te veo como un super ministro al que yo serviría como un esclavo. Gracias. Me pones muy colorado. Esto no es bueno ni mejora lo que pueda decir, porque este tipo de cosas las quiere oír mi corazoncito, y yo he luchado toda mi vida para que triunfe el corazón, no el corazoncito. Diré que me sorprende hasta qué punto Iglesias Junior o Rivera me hacen caso. Solo hay una formación que me detesta desde siempre, que es el PP, no sé por qué, me supongo que cambiarán, pero siempre que han gobernado y tal, yo simplemente no he existido. La verdad es que, por ejemplo, hay excepciones. Esperanza Aguirre me trata mucho, incluso me pidió ser consejero áulico. Yo le dije que los coffee shops, figúrate, hace mucho tiempo, y dijo que era disparate, no sé cuánto, y ya pues, hemos seguido viéndonos, pero no. El PSOE tiene relaciones conmigo, digamos, ambivalentes, porque más o menos estuve a punto de entrar en la fundación. Luego parte del PSOE rechazó siquiera la idea, y yo tampoco estaba muy por la labor, ni muchísimo menos. De modo que perfecto. Por fortuna me moriré sin pertenecer a ningún grupo político, pero no es que no me hagan caso, sí que me hacen caso ahora. Lo que pasa es que me hacen caso con miedo. Después, por ejemplo, de estar con Monedero e Iglesias, y luego después, tras esto, siempre sale una cosa privada con muchas copas y bastante relajación personal, ¿no? Lo que queda es un sentimiento como el inglés O. O es A-W-E, que podemos traducir en castellano por temor reverencial. ¿De qué viene eso? Pues claro, yo soy un antifranquista de la época que es muy cómodo ser antifranquista, donde no te pueden pegar 2 balazos ni matar por ser franquista o antifranquista. De modo que eso se les queda como una especie de grieta en el alma y te da a ti un espacio extra. El espacio de que, de alguna manera, atacarte a ti es atacar sus propios fundamentos. Sí que me hacen caso, pero vamos a ver qué pasa con el pueblo español ahora. Yo diría que el separatismo ha provocado un brote de patriotismo que llevaba muchísimo tiempo dormido. España, en parte porque los separatistas y todo el mundo progre ha olvidado la gloriosa historia de este país, gloriosa por encima de ningún otro que yo conozca,
porque podría decir pueblos, como el germano, el judío, pero países con la dignidad heroica que ha tenido España, desde Rodrigo Díaz de Vivar hasta el empecinado. Las narices. Nuestros héroes son gigantescos, deslumbran al mundo. Lo único que falta es un solo euro de subvención, porque se le dan a Almodóvar y a sus amigos, pero Hernán Cortés o el Cid Campeador no tienen nada. Y sin embargo, la historia heroica de este país no tiene igual. Hernán Cortés es un hombre de una dignidad, de una profundidad, de una valentía, de una eficacia, de una honradez, de una fuerza, que ya quisieran, juntos todos. Por ejemplo, los Robert Clive, que conquistaron la India con 800 cipayos y 500 regulares de rojo, ya la quisieran. Sin embargo, nosotros les odiamos, mientras los americanos hacen héroes de David Crockett y de Daniel Boone y de Jim Bowie, seres anodinos, sin la menor relación con el corazón, con la sustancia del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué aman su país? Y entonces le tienen que buscar héroes. Nosotros odiamos nuestro país y olvidamos nuestros héroes. Allá nosotros. Pero eso no significa que ahora en España la gente como nosotros lo único que puede decir es elecciones ya. Elecciones ya. Por ejemplo, los lacitos amarillos. ¿Por qué no se llaman churros? Debido a su extraordinaria coincidencia física con el objeto árabe que se importó aproximadamente en el siglo VIII, que seguimos tomando desayuno porque no sabemos cómo una cosa tan indigesta sabe tan bien. A mí especialmente con café con leche, les digo. Café con leche calentito, un churro, una porra, por favor. Ahora, lo que están poniendo en Cataluña no son churros. Antonio, una pregunta cortísima. ¿Tú crees que es casualidad que los churros sean amarillos, lo mismo que era el color nazi para estigmatizar a los judíos? ¿Puede ser casual? Es casual. Aunque el Torra sea un nazi de narices, de corazón, pero es casual. Diría yo que no se han dado cuenta de los nexos, digamos, de las premisas intermedias que van de la primera a la conclusión final. No se han dado cuenta. Esto ha sido fruto de la subvención a TV3. O sea, si tú permites un refuerzo de un reflejo condicionado pavloviano, porque eres montano el reflejo, pero claro, el reflejo necesita refuerzo. Por ejemplo, el homosexual le trataban antes dándole una peli porno, y cuando ya venía el momento del orgasmo y la eyaculación del otro, en ese instante descargas a los testículos. Y así película tras película. De modo que al mes o al mes y medio el sujeto, cada vez que veía a un señor a punto de eyacular, que era su fantasía principal, tenía todo lo contrario, una relación eufórica o deseosa de aquello. Al contrario, minutos antes ya estaba escapando de la escena del crimen. ¿Qué necesita el reflejo? ¿Qué necesita el perro para seguir salivando si no le das el plato de comida? Refuerzo. O sea, que le des el plato de comida. Pronto o tarde. ¿Quién le da el plato de comida? A Cataluña, TV3, por ejemplo. ¿De dónde viene el dinero de TV3? ¿Es que gana dinero TV3? No, TV3 pierde dinero. ¿Quién paga ese dinero que pierde? Esta es la investigación que debería hacer el juez Llarena en vez de tonterías sobre la rebelión y no sé qué chorradas. Que investigue desviación de fondos públicos a finalidades privadas. Que investigue desvío de dinero. Que investigue abuso de poder. Yo les advierto que a mi juicio el delito de rebelión no existe. Es un deber civil de todo ciudadano vivir rebeldemente. Hola, buenas tardes. Le admiro entre otras cosas, sobre todo porque se ha dedicado toda la vida a buscarse a sí mismo. Y como decía José Luis San Pedro, hoy en día en que la libertad de expresión no es nada sin la libertad de pensamiento,
cómo podemos llegar a encontrarnos a nosotros mismos. Es decir, como decía los tópicos, ahí son una... Me pongo muy nervioso, perdón. Me da vergüenza, pero ¿cómo podemos llegar a encontrarnos a nosotros mismos? ¿Cuál es la creación? No te oigo bien. No te oímos bien, no. Habla más directo al micro, pues no te oigo. Vale, ¿ahora? Sí, que como diría, hoy en día que estamos en un terreno tan hostil como para poder llegar a conocernos nosotros mismos, porque no se nos educa para ser libres, sino para ser consumidores, como decía José Luis San Pedro, y en el que la libertad de expresión no es nada sin libertad de pensamiento, ¿cómo podemos llegar a ser libres? ¿Cómo podemos llegar a conocernos a nosotros mismos? Nosotros mismos, sabiendo que vamos a morir, y aquí no hay engaño, teniendo algo que darle a la muerte, como una danza, como un homenaje, como un honor, diciendo: no me coge de nuevas que vengas, no te voy a pedir que te largues, si acaso te voy a hacer una danza. Teniendo la seriedad infinita de saber que solo la muerte nos defiende de la banalidad, de la falta de paradero, de la falta de sustancia, de perder el tiempo, de olvidarnos quiénes somos, de olvidarnos de buscarnos, olvidarnos de trabajar, olvidarnos de lo que les debemos a los demás, olvidarnos en general de lo que el mundo tiene de exigencia, sentarnos como si el mundo fuese una banqueta de nuestra adolescencia, a prolongar el tiempo donde no nos ganamos ni el sustento ni el respeto de nuestro vecino. Vivir con honor, vivir con libertad, vivir con independencia, admirar a los que te rodean, Hay que hacerlo aunque solo sea pensando en que con toda y absoluta certeza te vas a morir. Nos vamos, quiero fumar. Bueno, haz una pregunta breve. Sí, me gustaría hacerle una pregunta, creo yo que aparentemente muy sencilla. Antonio Escotado era hace poco tiempo un tipo extravagante que jugaba con las drogas, ¿no? Y de ser eso, en poco tiempo, Antonio Escotado se ha convertido en un intelectual lúcido que está dando diagnóstico y que está aclarando, en el sentido alemán del término aclarar, lo que está pasando en este momento en este país. Y eso, ese fenómeno, ese paso de las musas al teatro en 24 horas, ¿eso cómo se ha producido y por qué? Pues es asombroso, me lo preguntaba nuestra bella amiga adolescente, y antes me lo preguntó mi simpático colega más o menos de edad. Ha sido una transición que los ingleses llamarían smooth, suave. No me lo explico. Hace como 2 años empecé a perder peso de una forma total, de modo que un agujero en el cinturón, otro, hasta que me dije: tu cuerpo se ha ido, solo queda la llama de tu entendimiento. Y entonces, cuando empezaron a hacerme caso las gentes, El interesantísimo debate que se ha producido, en primer lugar quiero agradecerle, por supuesto, a Antonio Escotado por su generosidad y hacernos partícipes de su sabiduría, su experiencia, en definitiva, por hacer esta sala un espacio de debate y de entendimiento. Quiero agradecer también a Jorge Escotado, que no sé por dónde anda, por ahí andará, por habernos hecho más fácil este tema. A María Montiel, por su acierto en la organización de este evento, claro está. A la Junta Directiva, sin la que no hubiera sido posible estar esta noche aquí. A los socios colaboradores, por su ayuda. Y a Patricia O'Donnell, por facilitarnos el contacto con el premiado. Y por último, y evidentemente, a todos ustedes por haber asistido este año.